Hola. Ya. Entonces, lo que nosotros habíamos visto en técnicas de conteo, lo esencial y lo más importante de esta parte es, para los que han estado asistiendo a clases esta semana, se habrán dado cuenta de que lo más relevante es técnica de casillero. Porque la técnica de casillero, si uno la llega a dominar bien, puede resolver la mayor parte de los problemas sin inconvenientes. ¿Qué significa representar a través de casillas las distintas posiciones y comenzar a razonar desde el funcionamiento, desde la primera posición en adelante? El manejo con técnica aditiva y multiplicativa es para la comprensión. ¿Cuándo debo multiplicar los eventos o cuándo puedo sumar los eventos? Paloma está presente. Esta Paloma. Tengo problemas de internet, yo también, Magda. Cuando estoy con problemas de internet no puedo grabar la clase. Y acá estoy con problemas de internet hoy. Ya veré si en el transcurso del día puedo grabar, porque esta la voy a repetir más rato, entonces veré si la puedo grabar un rato más. Pero estoy con problemas de internet. Esto está un poco inestable. Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta el momento, estábamos terminando la parte correspondiente al diagrama de flujo vinculado a lo que es conteo. Ahora, ayer, porque fue ayer. Perfecto, Dani. Entonces, lo que fue ayer, presenté tres problemas. ¿Ya? Tres problemas difíciles. Los tres son difíciles. Uno, un hexágono regular, se eligen al azar tres vértices, se unen los tres vértices. ¿Cuál es la probabilidad que el triángulo que se trace sea equilátero? Luego, les planteé el problema con las 7 letras de la palabra Alabama. ¿Cuántas palabras distintas, de 7 letras, de 6 letras, de 5, de 4, de 3, de 2 y de una, son en la práctica 7 problemas distintos, se pueden construir con todas las letras de la palabra Alabama? Difícil, súper difícil. Realmente es muy difícil. Y el tercero es de los clásicos problemas que ustedes, cuando las cosas se las presentan en forma algebraica, no saben qué hacer. Pero, profe, póngale número. No, si usted no tiene número. Entonces, n palomas y n-1 palomares. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las palomas de a una en los palomares? Y tiene una continuación, a esto se les llama coda, ¿ya? Que es como una segunda parte. Si fueran n palomares y n-1 palomas, ¿sería la misma respuesta? Ya, estos tres problemas los presenté ayer, y si por lo menos uno de ellos lo podríamos tratar de resolver al finalizar la clase, para que tengan la experiencia de enfrentarse a problemas difíciles. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Estábamos trabajando en el diagrama de flujo correspondiente a combinatorio. ¿Basta y sobra con conocer esto? Ya se han dado cuenta que no. Generalmente hay que tener una asociación entre las técnicas de casilleros, principio aditivo, multiplicativo, y asociarlo con este diagrama. Y eso es lo que hace difícil los problemas de combinatoria. Vienen sin instrucciones. ¿Ya? No le dice, este es un problema de permutaciones, se hace de esa manera. Lo que vimos ayer fue muy lento, con mucha calma. Vimos lo que era permutación lineal, es decir, n elementos en n casilleros. Luego vimos permutación cíclica, que dejábamos un elemento fuera, o un casillero fuera, de manera que funcionase como punto de referencia. Luego vimos permutación con repetición de elementos. Y nos dábamos cuenta que debíamos dividir por cuántas veces estaba repetido el elemento para eliminar todos los casos en los cuales se repitiese. Eso fue lo que trabajamos ayer. ¿Cuál es la gran diferencia entre permutaciones y lo que está en la parte inferior?
es que acá tengo n elementos, en n casilleros. Entonces, uno pensaría, las 23 personas que están presentes van a formar una fila. ¿De cuántas maneras pueden formar la fila? Perfecto. 23 casilleros, 23 elementos, 23 por 22 por 21 por 20, 23 factorial. ¿Qué pasará si puede ser un problema en el cual, supongamos que en el curso hay 16 mujeres y 17 hombres? Cosa que es mentira, porque generalmente son más, a estas alturas del año, son muchas más mujeres que hombres. Es cultural. Ya. Entonces, si van a formar una fila, cambia el problema, pensando otro problema que está asociado a permutaciones, ¿ya? Entonces vamos a presentarlo con una pizarra para que nos empecemos a dar cuenta de que uno debe comenzar siempre, tengo 16 mujeres y 17 hombres, y deben formar una fila, pero las mujeres juntas y los hombres juntos. Entonces, ¿con qué partimos? Lógica de casilleros. ¿Cuántos casilleros? 2. Solamente 2 casilleros. ¿Por qué? Porque tendremos 2 grupos. 2 grandes casilleros. Los hombres en uno, las mujeres en otro. En la práctica esto se puede ordenar de 2 maneras. Hombres en uno, mujeres, mujeres, hombres. Es decir, ya tenemos un 2 factorial, que son estos 2 elementos en 2 casilleros. Y luego, acá, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar los hombres? 17 factorial. Porque tendríamos 17 casilleros más pequeños acá. Y acá las mujeres, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? 16 factorial. Porque serían 16 mujeres en 16 casilleros. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puede formar una fila? Sería 17 factorial, que son las distintas maneras en que se pueden ordenar los hombres, por 16 factorial, por 2, y el 2 es porque pueden cambiar el orden. No hay problema, estamos recién comenzando. Todo el resto del rato, los 20 minutos que llevamos, fue introducción, repasar los conceptos anteriores, tratar de motivarlos un poco para que hagan los controles y las jornadas y asistan a clases presencialmente. ¿Ya? Aprovechen ahora que todavía los índices están bajos. ¿De acuerdo? Inscríbanse para la jornada en forma presencial. El plazo es hasta hoy. ¿Ya? Los de la mañana rinden la jornada en la mañana. Y no importa, chicos, las jornadas son simulacros. No importa cómo les vaya realmente. Pero tienen que acostumbrarse primero, 1, a estar 2 horas 20 trabajando, continuo. No como en la casa que se toman unos recreos de media hora, después vuelven, se dan una vuelta y quizás continúan. Tienen que trabajar 2 horas 20, continuo, es agotador. Y necesitan tener esa práctica. Ya. ¿Qué más decirles? Inscríbanse. Les voy a reforzar el mensaje por WhatsApp, pero es importante de que no, para venir a clases presenciales tiene que venir solamente. Nada más. Ahora, para la jornada presencial, la inscripción debe ser por aplicación. ¿Ya? Por la página. Sí. ¿Ya? Ahora, asistan a clases presenciales. En este momento hay una alumna en la clase. Manuela, ¿es distinto estar en clases presencialmente que en casa? Es muy distinto, ¿cierto? La concentración y la comprensión es diferente. Porque en casa están todos los distractores. ¿Cierto? Sí. Ahora, yo sé que la zona de confort es muy rico estar en la cama. ¿Ya? A mí me pasa lo mismo. Yo me encantaría estar en la casa haciendo la clase desde
desde mi sillón. Pero adecuadamente, es mucho mejor estar presencialmente. Deben salir de la zona de confort. Es como entrenar voleibol en la casa. ¿Cierto? Con la pared. Con la pared. Ya, pero recuerden que a contar de la próxima semana pueden asistir a todo, les llegó la comunicación que pueden asistir a todas las clases presencialmente. Siempre que el aforo de la sala no se exceda. Y ahí vienen algunas condiciones que se les da preferencia a los que corresponden esa semana, pero siempre podemos inventar algo acá. Podemos inventar algo de hacer clase en 2 salas. Yo puedo estar haciendo clase en 2 salas al mismo tiempo, sin problema. ¿Ya? Entonces, vayamos a lo que estábamos en este momento. El ensayo, inscríbanlo, ¿de acuerdo? Deben darlo presencialmente. Es importante, ¿ya? Porque no han habido, ¿sabes? ¿Hace cuántos años? Hace casi 2 años que no hay un ensayo presencial acá. 2 años. ¿Ustedes hace cuánto que no hacen un ensayo presencialmente? La prueba. ¿Qué es que han dado la prueba? Ya. Vayamos entonces a la parte final. Habíamos visto que cuando tengo n elementos en n casilleros, estamos en permutaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando ahora tengo n elementos, pero tengo r casilleros? O voy a tomar un subconjunto de los n elementos. En ese caso, entramos en lo que llamamos variaciones y combinaciones. Las variaciones y combinaciones. Y ahora aparece otra pregunta. Entonces ya tenemos de los presentes, pensemos, 25, de los cuales vamos a considerar 3 casilleros o 3 como un subconjunto de los 25. Entonces ahí entramos en variaciones o combinaciones. Y acá viene la pregunta que siempre les complica. El orden. ¿Qué significa? Significa que si ustedes tienen ABC seleccionado o tienen CBA, dependiendo del problema, el orden me generará un arreglo nuevo o el orden me generará el mismo arreglo. Por ejemplo, yo selecciono a 3 de ustedes para formar una directiva. Presidente, secretario y tesorero. ¿El orden importa? Sí, porque como tienen distintos elementos, cargos dentro de ese grupo, el orden es importante. Si elijo un comité de 3, ¿el orden importa? No, porque no hay jerarquía interna. Tener a ABC es lo mismo que CBA. ¿De acuerdo? Un premio. Ya, vamos a repartir 3 manzanas. Una por cada persona. ¿Ya? ¿Importa el orden? No. No importa el orden. Vamos a sentar en las 3 sillas que están delante a 3 personas del curso. ¿Importa el orden? Sí, porque ABC será distinto cuando estén sentados que CBA. ¿Comienzan a comprender a qué se refiere el orden? Que exista en este subgrupo una jerarquía, una organización interna. Por lo tanto, uno debe leer con cuidado para comprender si el orden importa o el orden no importa. Ya,
Entonces, si el orden importa, entramos en variaciones. De dos tipos, sin repetición y con repetición. Veamos entonces a qué se refieren estas cosas. Me dice que las variaciones correspondientes sin repetición, seguimos con, ¿cuántos son? 27. Miren, más gente. Vamos a tomar un subconjunto de 3 casilleros. Si no se pueden repetir los elementos de estos 27, los 3, estamos en variaciones de n sobre r, que es n factorial partido por n menos r factorial. Entonces, supongamos, vamos a elegir de los 27 a 3 que se sienten en la primera fila, que tiene 3 asientos. Entonces, lo que me dice que esto sería, según esta expresión, 27 factorial partido por 27 menos 3 partido por 24 factorial. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Yo lo pensaría con lógica de casilleros. Pongo 3 casilleros. Y lo que hemos visto es que para la primera silla tendré 27 posibilidades distintas, para la segunda 26 y para la tercera 25. ¿Están de acuerdo? Ahora, si lo pensamos con lógica de casilleros, esto sería 27 por 26 por 25. ¿Cierto? Ahora, ¿es lo mismo que esto? Démonos cuenta, fijémonos. 27 factorial es 27 por 26 y por 25. Por 24 factorial. Porque después viene 24, 23, 22, 21, etc. Del 27 factorial. Y 24 factorial que está en el denominador, Y ahí se elimina. se eliminan. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos razonamientos son exactamente lo mismo. ¿Qué es más fácil? ¿Lógica de casilleros o aprenderse una fórmula que uno realmente no sabe cuándo usar? Casilleros. Dígame. Los casilleros es mucho más fácil. Lógica de casilleros, ¿cierto? Es más sencillo, porque aparte que funcionó en todo lo anterior. En todos los casos anteriores ha funcionado. Ahora, fijémonos bien. ¿Qué significa este 24 factorial que está en el denominador? ¿Se acuerdan que cuando tenían elementos repetidos aparecían acá, por ejemplo, un 4 factorial, que era para eliminar los que se repetían? Dividíamos por, o un 3 factorial para dividir por todos aquellos que aparecían repetidos. La palabra alma apareció un 2 factorial en el denominador para dividir por 2, que eran los que estaban repetidos. ¿Qué hace este 24 factorial del denominador? Si nos fijamos bien, es eliminar a todos los que no se sientan. Dejar fuera de la organización a los que no van a ocupar puesto. Eso es lo que hace el 24 factorial del denominador. Es eliminarme las 24 casillas que no van ocupadas. ¿Van bien? ¿Van entendiendo de dónde salen estas cosas? Es decir, todo esto, ¿de dónde sale? De acá, de la lógica de casillero. Desde la lógica de casillero se deduce esto. ¿Bien? ¿Bien? ¿Están entendiendo? ¿Bien? ¿Van entendiendo de que esta división es para eliminar los 24 casilleros que no escribo? Es decir, esta, entre comillas, fórmula viene de lógica de casilleros. ¿Bien, Magda? Entonces, veamos el caso de la parte inferior. No, está bien, está bien. Yo sabía que había dos Magdas. Yo sabía que hay dos Magdas. Ya, entonces,
Esto, variación con repetición. Variación con repetición debiera escribirse realmente variación con repetición de n sobre r, siendo n el total de elementos y r el subconjunto o la cantidad de casilleros. Vamos a hacer una variación con repetición. ¿Qué significa esto? Que acá tendré 27, 27 y 27. Eso significa. Veamos un caso para que lo podamos entender. Un bingo, ¿de acuerdo? Un bingo con las cartolas clásicas que puede ganar diagonal, fila y cartón completo. Entonces, cada cartón tiene posibilidades de ganar 3 premios. Y el primer premio será un... ¿Qué premio le damos? Una taza. Ya, un hervidor, ya, para que suene mejor. Tercer premio, segundo premio, ponemos el microondas. Y tercer premio, ponemos el refrigerador. Ya. Super premio. ¿Listo? Pero como es un cartón, cada cartón puede ganarse el primer premio, el segundo premio y el tercer premio. Entonces, si tenemos 27 personas que participan de este bingo, en el cual... ¿Conocen los bingos? ¿Alguien no conoce tiene claro lo que son bingos? Los cartoncitos y que empiezan a sacar los números, ¿ya? Y generalmente dan premio a la fila, a la diagonal y al cartón completo, ¿ya? O dicen todos los números pares. Siempre aparecen cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué tendríamos? Que para el primero son 27. 27 personas pueden ganarse el primer premio. Y el segundo premio, nuevamente, 27 personas se lo pueden ganar pensando que son 27 los que están participando. Y el tercer premio, nuevamente, son 27. Porque se pueden repetir. Es allí porque aparece acá que es 27 elevado a R, que en este caso es 3. ¿El concepto de reposición se le puede dar o no? Es similar. Reposición y pensar en reposición y en repetición, la reposición te da la posibilidad de repetición. Tienden a ser equivalentes. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Es decir, hasta el momento, lo único que hemos usado es lógica de casillero. Y todas las fórmulas que aparecen allí son lógica de casillero. ¿Bien? Entonces, si entendemos bien cómo funcionan, a ver, ¿cómo puedo diferenciar cuándo sería factorial y cuándo no? En cuanto a las casillas. Es que factorial es cuando van disminuyendo. Recuerden que los factoriales es multiplicación de 20. Necesitamos que sea multiplicación de números que son sucesores o antecesores. Por lo tanto, tienen que ir cambiando. Ahora, la multiplicación de los elementos de las casillas dependerá del tipo de problemas que tengamos, Valentina. Recordemos el que estuvimos trabajando ayer, de pintar los casilleros. ¿Ya? Intuitivamente uno podría pensar de que era factorial. Pensando que tenía 12 por 11 por 10 por 9, pero cuando uno leía bien el problema, ya, no hay problema. Cuando uno leía bien el problema, se daba cuenta de que realmente era 12 por 11 por 11 por 11 por 11 por 11, porque se podían volver a repetir los que eran anteriores. Por lo tanto, dependerá de la construcción del problema. ¿Ya? ¿Me entendió, Valentina? Ya, perfecto.
Ahora, Constanza, la duda suya es con repetición. Sí, profe, por favor. Es que tengo una teoría, pero creo que no está funcionando. Así que sí lo podría repetir, por favor. Ya, es que cuando yo puedo repetir a los elementos en los casilleros, como por ejemplo lo que estaba mencionando acá, que eran premios. Entonces, los premios debieran ser distintos. ¿Para qué? Para que que el orden importe. Primer premio, segundo premio y tercer premio debían ser diferentes, para que importe el orden. Y además me da la posibilidad que se repita. Entonces, para el primero serán 27. Para el segundo vuelven a ser 27, porque puede volver a ganar el segundo premio. Y para el tercer premio vuelven a ser 27. Como estos son diagramas árboles, que hemos estado trabajando de que las casillas llevan implícito diagramas árboles, porque por cada uno de acá aparecerán 27 posibilidades. Esto es 27 por 27 por 27, que corresponde a 27 al cubo. ¿Correcto? ¿Correcto, Constanza? ¿Se entendió? Ya, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Hasta acá? Ya. ¿Han entendido bien cómo funciona la lógica de casilleros hasta ahora? ¿Sí? Ya. Pero hay que leer con cuidado. Lo clave de estos problemas es leer con cuidado. Los problemas difíciles son aquellos en que se combinan permutaciones, lógica de casilleros, principio aditivo, principio multiplicativo. ¿De acuerdo? Esos son los problemas difíciles. Veamos la última etapa. Tengo n elementos, de los cuales tengo r casilleros, o tomo r elementos menor que n, y el orden no importa. ¿Cómo sería eso? Pensemos, ¿cuántos grupos de 3 puedo formar con los 27 alumnos? Esa sería una pregunta. ¿Cuántos grupos de 3 puedo formar? Es decir, me está diciendo que A, B y C sería lo mismo que C, B y A. ¿De acuerdo? ¿Podemos pensar esto con lógica de casilleros? ¿Sí? ¿De veras? Sí, pero hay que tener cuidado. Es más fácil, ya, si entendemos que estamos acá iterando las combinaciones. Vamos a pensarlo con lógica de casilleros. Con lógica de casilleros me diría que para el primero tengo 27, para el segundo tengo 26 y para el tercero tengo 25. Pero, si elijo, por ejemplo, A, B, C, o elijo a C, B y A, como el orden no importa, será el mismo grupo. Entonces, cuando yo cuento de esta manera, estoy contando más arreglos de los que realmente son diferentes. Entonces, ¿qué debiera hacer? Eliminar, dividir por aquellos que se repiten. Es decir, de cuántas maneras distintas puedo ordenar 3 elementos en 3 casilleros, 3 factorial. Es decir, me sobran, ya, están 3 factorial veces más. ABC, CBA, y por lo tanto, si nos fijamos bien en esta expresión, cuando es combinatoria, es n factorial partido por n menos r. Lo mismo de acá. Lo mismo de acá. Pero aparece este r factorial.
Ese es el que hace la diferencia. ¿Y qué sería ese r factorial? Este 3 factorial, que es el número de veces en que se repite el mismo grupo, pero solo cambia el orden. Entonces, ¿qué es lo que hace este r factorial? Eliminar el orden. Porque en combinatoria el orden no importa. Son el mismo grupo, ABC que CBA. Entonces, hasta el momento, claro, esto es 27 por 26 por 25. Lo que está acá, esto es 27 por 26 por 25. Entonces tendríamos acá 27 por 26 por 25. ¿Bien? Y acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarle los que se diferencian solo por el orden. 3 factorial. ¿Cómo se escribiría eso acá? Se escribiría 27 factorial partido por 24 factorial. Es decir, esto, 27 por 26 por 25. Y dividido por 3 factorial. ¿Y por qué aparece este 3 factorial? Para eliminar el orden. Para dividir por todos aquellos cuya única diferencia es el orden. ABC, CBA, ACB, las 6 formas distintas en que se pueden disponer 3 elementos en 3 casilleros. ¿Se entendió de dónde salió esta expresión? ¿De dónde sale esto? ¿Se entendió? No, bueno. Es que no tendría que salir 3 factoriales. El 3, a ver, si yo tengo 3 casilleros, ¿cierto? Si yo elijo ABC o elijo CBA, son el mismo grupo, ¿cierto? Ahora, ¿de cuántas maneras puedo ordenar 3 elementos en 3 casilleros? 3 elementos en 3 casilleros es 3 factorial. Entonces, ABC, CBA, tendríamos estos 3 de 6 maneras distintas, donde la única diferencia es el orden. Veamos bien, sería ABC, ACB, ahí van 2. Luego, B, AC, B, CA, 2 más. C, AB, C, BA, 2 más. Ahí están las 6 maneras distintas en que aparecen 3 elementos en 3 casilleros. Permutación. Por eso se divide por 3 factorial. Porque este 3 factorial es las 6 maneras diferentes en que pueden repetirse 3 elementos en 3 casilleros donde la única diferencia es el orden, que ya no me importa. Exactamente, el 3 en 3 es permutación lineal. ¿Listo? ¿Entendieron? ¿Entendieron de dónde salen las fórmulas? Porque si ustedes entienden de dónde salen las fórmulas, siempre pueden ahora, de ahora en adelante, apelar ¿a qué? A la permutación lineal. Perdón, a la lógica de casilleros. Y se empiezan a dar cuenta que la lógica de casilleros responde exactamente a las mismas cosas que están ahí. ¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes se aprenden las fórmulas de memoria, se pierden. ¿Vale la pena saberlas? Sí. ¿Por qué? Porque si a ustedes le dicen que tienen que calcular una combinatoria, hay que n factorial partido por n menos r factorial, r factorial. ¿Cierto? Hay que saberlo. ¿Todo bien? ¿Entendieron?
Ya, pregunto, ¿han aprendido combinatoria hasta ahora? ¿Han entendido qué estamos haciendo? Ahora, ¿se dan cuenta por qué cambié el orden? ¿Por qué veo permutaciones primero? Primero veo probabilidades y después combinatoria. Porque probabilidades es contar, ¿cierto? ¿Ya? Y uno cuando tiene que calcular probabilidades tiene que aprender a contar. Y combinatoria o conteo, técnicas de conteo, me enseña a contar más rápido. Por eso es importante técnicas de conteo, porque me pueden mezclar problemas de probabilidades con técnicas de conteo. Ya, el último, vamos al último. Y de ahí vamos a ejercitar un rato. ¿Se han dado cuenta que las clases de esta semana han sido, y todo lo que hemos estado viendo, cada clase se engancha con la clase anterior? ¿Ya? La próxima semana vamos a estar con ecuación de la recta, sistema de ecuaciones e inecuaciones. ¿Ya? El último elemento, combinatoria con repetición. No voy a explicarlo en exceso porque nunca ha salido. ¿Ya? Entonces, podría tardar 20 minutos en que lo entendieran, ¿ya? Pero lo que me interesa es que sepan calcularlo, nada más. ¿Perfecto? ¿Por qué es así? Dejémoslo en misterio que no es necesario conocer. Hay una forma, el que quiera saberlo, lo puede buscar en internet, se va a encontrar con alguna explicación. Pero no vale la pena, de veras, que no vale la pena, es un exceso. Lo importante es entender ¿qué es una combinatoria con repetición? De los 27 presentes, les vamos a dar 3 premios. Y los 3 premios van a ser iguales, para que no importe el orden, ¿de acuerdo? Si son el mismo premio, no importa el orden. Y además, se pueden repetir. ¿Cómo sería esto? Un bingo, ¿ya? Donde el primer premio, el segundo premio y el tercer premio, los 3 son iguales. ¿Ya? ¿Un qué? Un refrigerador. Una sopaipilla para cada premio. Entonces, esto sería, como son iguales, el orden no importa. Entonces es combinatoria. Y me dan la posibilidad que se puedan repetir el premio. Me dicen que la combinatoria con repetición de n sobre r, que en este caso sería una combinatoria con repetición de 27 sobre 3, se calcula como una combinatoria en que sumo estos dos, 27 más 3, le resto 1 y sobre 3. Así se calcularía. Y esto sería una combinatoria de 29 sobre 3. En la práctica, esto se los voy a decir de una manera muy sencilla, es como si aumentara la posibilidad de repetición, es como si aumentara la cantidad total de elementos. Porque se puede volver a repetir. Es como si ya no fueran 27, sino que fuesen 29. Porque, por ejemplo, si Magdalena gana el primer premio, ¿no? Después puede volver a ganar. Es como si ya no fueran 27, sino 28. Pero con eso dejémoslo por acá, no nos confundamos más. Y esto correspondería a la combinatoria de 29 factorial partido por 26, porque se restan esos dos, factorial, 3 factorial. Generalmente hay que saber calcular esto también, porque hay veces en que aparece esta expresión, ¿ya? Sin la lógica de casillero. Sino que hay que entender, esto es una combinatoria, perfecto, entonces esto es n factorial, n menos r factorial, r factorial. Veamos un par de problemas difíciles, ¿les parece?
Uno solamente. Los otros se los voy a dejar para cuando sean más grandes. Uno difícil. ¿Cuál? Uno que apareció en las pruebas. Uno que fue un dolor de cabeza en una prueba. Y después me llegaron WhatsApp, mensajes preguntándome, profe, ¿cómo hacemos este problema? Entonces veamos el problema del hexágono. Problema real. ¿Listo? ¿Cómo era el problema? Teníamos un hexágono regular, ángulos de 120, 6 lados iguales, 6 ángulos iguales. ¿Cierto? Elegimos 3 vértices y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el triángulo sea equilátero? Esa era la pregunta. ¿Sí? Entonces, primero veamos cuántos triángulos equiláteros puedo obtener al unir 3 vértices. Si nos fijamos bien, tenemos solo, este es uno, y se dieron cuenta que uní separados por un vértice. Y el otro posible es este. Y no hay más. No hay más posibles triángulos equiláteros. Y son triángulos equiláteros, ¿por qué? Porque este ángulo es de 120, entonces esto me queda de 30, entonces este queda de 60. Perfecto. Hay 2 triángulos equiláteros posibles, no más. Los otros serían los mismos vértices. Entonces, la probabilidad, ¿cómo contamos? Del triángulo equilátero. Casos a favor, y ahora tenemos que contar los casos totales. Vamos con calma. ¿Cuántos vértices tenemos? 6 vértices. Perfecto, 6. ¿Cuántos voy a elegir para ver todos los triángulos posibles? ¿Cuántos voy a elegir? 3. Perfecto. Entonces, estamos en la parte inferior del diagrama. Estamos en variaciones o en combinaciones. ¿De acuerdo? No estamos en permutaciones. Perfecto. El triángulo, por ejemplo, ABC, ¿es distinto al triángulo CBA? El mismo triángulo, ¿no? Entonces, el orden no importa. Estamos en la parte de abajo, estamos en combinatoria. ¿De acuerdo? Porque el orden no importa y tengo menos elementos que el total. ¿Tiene sentido elegir el mismo vértice para formar un triángulo? ¿Se puede repetir el vértice? ¿Me va a dar un triángulo? No, porque tengo que elegir 3 vértices diferentes para tener un triángulo. Por lo tanto, es combinatoria sin repetición. Es decir, es combinatoria de 6 sobre 3. ¿Están de acuerdo? ¿Está Javiera? ¿Constanza? ¿Magdalena? Que al calcular combinatoria de 6 sobre 3, estoy calculando todos los triángulos que puedo construir con 3 vértices de los 6. Como ya sabemos calcular esto, que es n factorial, partido por n menos r factorial donde L es n y L es r, esto sería 6 factorial, 6 menos 3 factorial, 3 factorial. ¿Están bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que hice? Reemplacé, nada más. Recuérdense que esto es combinatoria de n sobre r, que también se escribe como de esta manera, este paréntesis, n sobre r.
¿Todo bien hasta acá? Bien. Yes. Ya, entonces, desarrollemos. 6. Vamos a desarrollar un poquito para simplificar. Por 4 por 3 factorial. Lo dejamos hasta 3 factorial para simplificar con el denominador. El 3 factorial primero lo voy a desarrollar. 3 por 2. El 1 no lo escribo ¿para qué? Y acá me queda 3 factorial, lo dejo igual. ¿Para qué? No lo voy a desarrollar para simplificar. Simplificamos. 3 factorial, 3 factorial. 3 por 2 son 6. Se van con el 6. Y me quedan que es posible construir 20 triángulos en total. Entonces, la probabilidad, que es casos a favor y casos totales, es 2 sobre 20. Probabilidad, 1/10. Anótenlo, entiéndanlo, compréndanlo. Importante, claro que sí. Difícil, claro que sí. ¿Por qué es tan difícil? Porque me están mezclando geometría con combinatoria y probabilidades. Eso es lo que lo hace difícil. ¿Alguna duda? Javiera, Constanza, Álvaro, Bárbara, Catalina, Francesca. ¿Todo clarito? ¿Bien? 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 Ya. Entonces, veamos problemas reales. ¿Les parece? Problemas reales. La guía no es difícil. ¿Ya? Hay que trabajarla con cuidado. Pero veamos problemas reales. ¿Ya? Para que se den cuenta de que, ¿qué hay que manejar? 1. Lógica de casilleros. ¿Bien? Entender el diagrama de flujo. Recomendación, háganlo en grande, apréndanselo. ¿Ya? Háganlo en grande y apréndanselo. Entender la lógica de casilleros y manejar este diagrama de flujo. Esos son como los prerequisitos. Ahora, para enfrentar un problema difícil, ¿qué hacemos? Primero, leerlo. Segundo, representar. ¿Con qué herramientas representamos? Casilleros. ¿De acuerdo? O, si entra directamente al diagrama de flujo, no hay nada que hacer. No es necesario complicarse. Listo. Vamos a entonces, preguntas reales. ¿Por qué me interesan las preguntas reales? Porque nos permiten situarnos en qué nos están preguntando. ¿Cierto? Ya. Modelo 2022, ya lo vimos. ¿Cómo se hace? Lógica de casilleros. Es la B. ¿Perdón? Es la B. Sí, sí. Ya. Léanla con cuidado. Ya. Lo podemos hacer de varias maneras. ¿Sí? ¿Aprendieron bien lógica de casilleros? Háganlo con lógica de casilleros. ¿De veras? Sí. Háganlo. ¿Cómo se hacía lógica de casilleros? Cuadraditos. Y comienzan a ver cuántas posibilidades tengo para la primera, cuántas para la segunda, cuántas para la tercera. Sin asustarse, vamos. ¿Para qué se asustan?
Háganlo. Si no es tan difícil, háganlo. Sin miedo. Sin miedo. Lógica de casilleros. Se acabó. ¿Cuánto le dio? Es que yo creo que está mal. ¿Por qué? O sea, yo puse 8 factorial. No, pero ¿para qué? No hizo lógica de casilleros, ¿ves? No sé si lo hice. No, porque tiene que elegir 4 letras, no 8. ¿Cuántas palabras de 4 letras? Ah, no lo leí bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Leer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Leer. Leer el problema. ¿Cuántos casilleros tengo? ¿Cuántos casilleros? Si tengo que elegir, ¿cuántas palabras de 4 letras? ¿Cuántas letras voy a elegir? ¿Cuántos casilleros tengo? 4. Muy bien, Alison. Sin miedo. ¿Cuántos casilleros? 4. Y ahí viene la lógica. Ya, en el primer casillero, ¿cuántas posibilidades tienen? Y las letras no se pueden repetir. ¿Cuántos tienen para el primer casillero? No traten de hacer el camino corto. Yo puse 8. Ya, está bien. Y ahora el segundo. 7. Y el siguiente. 7. Sí, 6. Sí, y el último. Ah, pero se va a repetir el 7. No, pues 8, 7, 6, porque se pueden repetir las letras. ¿Y el último? 5. Ya, ¿y cuánto vale eso? ¿Yo no 8 factorial? No, porque le falta el 4, 3, 2 y 1. Ya, en el primero 8, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? En el segundo casillero, vamos chicos, atrévanse. No busquen el camino corto. Cuando ustedes buscan el camino corto, seguro que te llegan a 8 factorial. Y nada que ver, po. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? A ver. Ya, sí, es la E. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Ven que les falta ejercitar. Es ejercitar, si esto no se aprende mirando. Tienen que... Ya, entonces, ¿qué teníamos? 4 casilleros. ¿Y por qué 4 casilleros? Porque tengo que poner 4 letras. El orden importa, claro que sí, las palabras son distintas y es distinto orden. Entonces, no me complico. Para el primero, ¿cuántas letras tengo acá? 8. ¿Se pueden repetir? No, entonces me quedan 7, y después me quedan 6, y después me quedan 5. ¿Y cuál es el valor de esta multiplicación? 30 por 56, 56 por 30, 18.680. ¡Pam, pam! ¿Y por qué se complican? No, es que yo puse 8 factorial porque sonaba bonito. No, pues sí, vamos, sí hay que hacerlos. No es, por ejemplo, miren, 32. ¿Por qué ponen 32? Porque sería 4 por 8. ¿Por qué ponen 8 factorial? Pensando en las 8 letras. ¿Por qué ponen 4 factorial? Pensando en este 4. El 70 no tengo claro de dónde lo sacan. Pero hay... Es una variación, claro que es una variación. No hay problema, Pablo. Es una variación. Esto es una variación sin repetición. Pero se dan cuenta que, claro, esto sería n factorial partido por n menos r factorial. ¿Ya? Que sería 8 factorial partido por 4 factorial, y lo que hace el 4 factorial es eliminarme las 4 letras que no entran en juego.
¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué falta? Práctica. ¿Ya? Práctica. Ustedes no hacen ni el libro ni las guías. ¿Ya? ¿O no? Me falta un poquito de práctica. Ya vamos a ver. Otro más. Si las cosas se aprenden haciendo, es como, voy a tomar clases teóricas de andar en bicicleta. He tomado muy buenas clases teóricas, he visto videos de cómo se anda en bicicleta. E incluso tuve un profesor particular que me enseñó, me dijo cómo teóricamente se anda en bicicleta. No, pues así no se aprende. Uno puede hacer todo eso, pero si no anda en bicicleta en forma real, no sabe andar en bicicleta. ¿De acuerdo? Es que entendí todo. Perfecto. La clase teórica de natación la entendí súper bien. Hice todos los trabajos previos. Bueno, hay que extraer el agua para aprender a nadar. Jacinta tiene 8 libros de matemáticas, 2 de literatura y 10 de biología. ¿De cuántas maneras puede escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? Tan, 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 tan. Piensen. ¿Cuál es el distractor? El distractor son mirar la alternativa. Ese es el distractor. ¿Qué debiéramos hacer? Vamos a casilleros. ¿Cuántos casilleros? 3. Tres, uno para matemática, uno para literatura, uno para biología. ¿Cierto? 3 casilleros. Y ahí hay que empezar ahora a pensar. ¿Cómo hacemos? Cuando vienen a clase los hago trabajar, pero ¿verdad? No, sí. ¿Mm? Sí, sí, ya. Pero si es así, tiene que ser. En la casa, ¿qué hacen en este rato? Que se sueltan, están viendo tele, están dando la vuelta, están viendo el celular, están con Instagram o están solamente TikTok. Quizá. Es que yo me pregunto en 2. Después, ¿cómo se incluye entonces? Pero paso a paso. Ya. ¿Cuál es el primer paso? Los 3 casilleros. Perfecto, listo. Póngale nombre a cada casillero. Tiene los 3 casilleros, ¿cierto? Ya, ahora le pone nombre al casillero. ¿Cómo se llama el primer casillero? O sea, Póngale nombre. o sea, yo le puse un 8. No, póngale nombre. Matemática. Ya. Ok. El segundo casillero, ¿cómo se llama? Literatura. El tercero, Biología. ya. Ahora, de los 8, ¿cuántos tengo que elegir? 2. Entonces, ¿a qué corresponde eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de elegir 2 de 8? Piensen en el diagrama de flujo. Elegir 2 de 8. ¿Qué es eso? No me acuerdo. No. Ya. Tengo que elegir 2 de 8, ¿cierto? Ya, primero. ¿Importa el orden? ¿Importa el orden? No. Entonces, ¿en dónde estamos? Si no importa el orden. En la parte de abajo, ¿cierto? Y eso se llamaban combinatoria. Combinaciones, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe? Entonces, esta es una combinación de 2 sobre 8, o de 8 sobre 2. ¿O no? ¿Cómo se escribe eso? Combinatoria de 8 sobre 2. ¿O no? Sí. ¿Y literatura? ¿Cómo es? También es 7.
Sí. ¿Y en biología? Lo mismo, 10 sobre 2. 10 sobre 2, ¿o no? Entonces, el primer casillero, ¿cómo es? 8 sobre 2. El segundo casillero, ¿cómo es? 7 sobre 2. Y el tercer casillero, ¿cómo es? 10 sobre 2. ¿Y cuál es el resultado final? La multiplicación de ellos, ¿no? Alternativa. ¿Qué? La B. La B, pues. Ya. Todo calza. Haga la guía. Ya, veamos esto, miren. Acá estaba con una alumna y estaba aplicando sesión intensiva. Entonces, tenemos 3 casilleros. No más que eso, 3. Y le ponemos nombres si quieren. Miren, le vamos a poner matemáticas, literatura, biología. Y de acá tengo 8 libros, pero de los cuales voy a elegir 2. Acá tendré 7 libros, de los cuales elijo 2. Y en el último tengo 10 libros, de los cuales también elijo 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sipidi-dipidi? Sí. Entonces, miren. Si pensamos, ya, primero teníamos el diagrama. ¿Incluyo todos? No, estoy hasta acá. ¿El orden importa? No, sigo hacia abajo. ¿El libro se puede repetir? No, entonces estoy en combinatoria. El orden no importa y es combinatoria de 8 sobre 2. Combinatoria de 7 sobre 2, combinatoria de 10 sobre 2. ¿Cómo se escribe eso? Así, pero también se puede escribir combinatoria de 8 sobre 2. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en esta caja? Este número, combinatoria de 8 sobre 2. Y acá, ¿cuántos elementos tengo en esa caja? Combinatoria de 7 sobre 2. ¿Y cuántos tengo en esta última caja? Combinatoria de 10 sobre 2. ¿Y por qué lo estoy escribiendo así? Porque así está escrito. ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicarlo, porque es lógica de... Esto es principio multiplicativo. ¿Se entendió? Hagan la guía. Hagan el módulo. Al comienzo de la clase del día martes, cualquier duda que tengan de esta parte. ¿Ok? Hagan el control 2. Se pasaron. Creo que son 7 alumnos del curso que han hecho el control 2. 7. Esta semana lo voy a dejar activado. La próxima semana voy a activar el control 3. Ya, chicos, nos vemos. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Estudien, que las cosas se olvidan. Estudien, que las cosas se olvidan. Ya, profe. ¿Ya? Ejerciten. ¿Ya? Anden en bicicleta. En sentido figurado, dije. Ya, cuídense. Chao, chicos. Que estén bien. Chao, que esté bien.